A las convocatorias que tuvieron lugar el pasado lunes, a las marchas que tuvieron lugar el pasado lunes por las diferentes capitales de Andalucía, que bajo nuestro punto de vista y la valoración que hacemos pues es altamente positiva, con muy poco margen para convocar a nuestros simpatizantes, a nuestros afiliados. Bueno, pues al final han salido decenas de miles de vehículos por todas las calles de las capitales andaluzas. En muchos pueblos también hubo gente de las que no se pudieron sumar a las convocatorias en las capitales, que lo hicieron en sus localidades. Y bueno, pues pudimos comprobar pues que los llamamientos de Vox siguen teniendo éxito y que efectivamente pues los ciudadanos están muy preocupados por este gobierno de España, criminal, irresponsable y negligente, que estamos sufriendo y que nos tiene pues abocados a una situación pues cada vez peor. Comprobamos y constatamos cómo la gestión de la pandemia que está llevando a cabo el Gobierno de España es con mucho la peor de las que se están llevando a cabo en todos los países que tienen índices mensurables, ¿no?, de gestión, ¿no? Cualquier comparación sale bastante perjudicada, ¿no?, teniendo, por supuesto, pues muchísimos medios a su alcance. Más allá, además, de esa negligencia y esa irresponsabilidad a la que nos hemos referido, piénsese simplemente, ¿no?, en un detalle como el que nos han tenido durante 6 u 8 meses hablándonos de la existencia de un comité de expertos que luego no existía, que ha sido citado como fuente de autoridad por ministros, por el responsable máximo, ¿no?, de la gestión, el señor Simón, y luego resulta que nos hemos enterado que no existe ese comité de expertos. Bueno, pues esto no ha tenido ninguna consecuencia a efectos en forma de dimisiones o en forma de asunción de responsabilidades políticas. Y lo único que sabemos es que, evidentemente, pues la ausencia de esos criterios científicos, de esos criterios técnicos, pues nos han abocado a estar en unos datos y en unas cifras tristemente negativas y propias, pues impropias de un país desarrollado como España, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues también hay que referirse, ¿no?, a la situación que estamos viviendo en Andalucía. Los datos son en fin, progresivos. Ya sabemos que esta segunda ola, al menos en lo que a número de contagios se refiere, pues va a ser incluso pues mayor, ¿no?, más virulenta que lo fue la inicial. Afortunadamente, sin embargo, bueno, pues la presión en estos momentos, al menos la presión sobre los hospitales, parece que está controlada. Ese es el único dato positivo, ¿no?, que podemos sacar en este momento. Vemos cómo desde el Gobierno de la Junta se anuncian diferentes medidas, se hacen anuncios, ¿no?, respecto de pues, algunas actuaciones, algunas prohibiciones que se van a ir poco más o menos, o sea, en estas próximas fechas irán ampliándose, pero en cualquier caso echamos en falta, creemos que se podía, con la información con la que ya se contaba, echamos en falta una planificación, un cierto planteamiento más científico, más metódico de medidas en la lucha contra la pandemia, ¿no? Que se constate que en determinado segmento de la población, fundamentalmente la gente más joven, pues quizá por aquello de sentirse menos o más invulnerables frente a la enfermedad, pues que se está haciendo caso omiso, ¿no?, de las normas sanitarias, pues podría perfectamente ser algo predecible, y podía haber sido algo predecible, y podía haber pues determinado que se hubieran adoptado ya hace tiempo algún tipo de medidas para trabajar en ese ámbito, ¿no?, de personas. Y
ciertamente lo único que vemos es que pues se va reaccionando, hay acción, reacción y no tenemos planificación. Y creemos que con esa forma de actuar pues difícilmente vamos a poder llegar a encontrar una pauta, ¿no?, de comportamiento que pueda trasladarse, bueno, a toda la sociedad en su conjunto y que pueda ser comprendida, que pueda ser conocida y que pueda ser asumida por todos. No es una cuestión de represión, no es una cuestión de castigo, sino, como hemos dicho en muchísimas ocasiones, es una cuestión de comunicación y una cuestión de llamar a la responsabilidad. Y luego, por supuesto, bueno, pues en los casos en los que efectivamente pues se produzca ese quebrantamiento de esas normas sanitarias, pues que se actúe con la necesaria contundencia, pero solo en esos casos. Y entendemos que precisamente se han dado situaciones en las que se podía haber hecho pues, en fin, una identificación de los culpables y no se ha producido, ¿no?, en ningún caso. Echamos, como digo, en falta pues eso, la existencia de un plan metodológico de comportamiento, con normas de comportamiento claras y transparentes que puedan ser asumidas de manera clara también y de manera efectiva por la sociedad andaluza, la cual, bueno, pues creemos también que sigue dando muestras de su responsabilidad y de su civismo. Y luego, bueno, pues también me voy a referir, aunque sea siquiera brevemente, hemos tenido conocimiento de que se ha producido un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta respecto del tan traído y llevado superdecreto, ¿no?, el decreto 2/20, el decreto ley 2/20. Al final, bueno, pues el acuerdo parece que se circunscribe a la retirada por parte del Gobierno central, del Gobierno de España, del recurso ante el Constitucional y, bueno, pues por parte de la Junta de Andalucía se ha negociado una nueva redacción de determinados artículos, fundamentalmente los que tenían que ver con el ámbito audiovisual, con la regulación de la radio y, bueno, pues también con el artículo que tenía que ver con materia urbanística y con los bienes de interés cultural. Al final, por un lado, tenemos que decir que pues, lo que en principio podría ser algo lógico, porque no dejaban de ser 3 puntos que se incluían, o en fin, 2 cuestiones, ¿no?, que se venían, digo 2, la relativa al ámbito audiovisual, aunque son 2 artículos, bueno, pues la hacemos una, ¿no?, y luego pues esa otra materia respecto de los bienes de interés cultural y la tramitación administrativa, bueno, pues como digo, en esas 2 cuestiones pues se habían metido un poco de rondón en ese superdecreto porque no tenían que ver con la agilización administrativa. Y desde ese punto y ahora podríamos verlo como algo razonable, pero lo que al final venimos a constatar es que los grandes partidos, los 2 grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, pues cuando se trata de regulación de los medios de comunicación, pues siempre llegan a acuerdos para favorecer a las grandes cadenas, ¿no?, porque no de otro modo se puede interpretar este nuevo redactado que se da a esos artículos del superdecreto, que, bueno, pues van a favorecer sin duda pues a las 3 grandes cadenas radiofónicas y van a ir pues en contra de cualquier iniciativa pues más reducida, ¿no?, que pudiera cometerse en las radios municipales, que, en fin, que parecía que podía ser el objetivo inicial. En esa línea, bueno, pues vamos a estar atentos a la evolución de lo que pueda ir ocurriendo en las declaraciones que se vayan haciendo en este orden de cosas en los próximos días. Pero nos produce, como decimos, pues bastante preocupación esa complacencia, ¿no?, de los gobiernos, sean del signo que sean, con los grandes grupos de más media, ¿no? Y dicho esto, pues me pongo a su disposición.
Pues antes igual no lo he dicho con claridad, pero me aprovecho su pregunta. La cuestión es que al final hacemos pagar a muchos la mala conducta de unos pocos, cuando perfectamente se puede localizar y saber quiénes son esos pocos y bueno, pues sancionarles. Y son conductas además que están perfectamente delimitadas y que pues el control es muchas veces simplemente la presencia de un vehículo de la policía local para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues el hacer anuncios más o menos grandilocuentes, pues desde el Consejo de Gobierno, cuando, en fin, se podían haber dictado, como decía antes, instrucciones, cuando se podían haber preparado una serie de planes de actuación, planes de intervención para evitar este tipo de situaciones, cuya existencia pues era más o menos previsible, pues nos parece bastante triste. Entiendo entonces que no comparte a priori la decisión de que las clases en la Universidad de Granada no sean presenciales durante 15 días como adoptó el Consejo de Gobierno, incluso siendo un precedente para unas situaciones similares en otras universidades de Cataluña. No se trata de que no lo compartamos. En cualquier caso, bueno, los datos están ahí y, insisto, si hay un criterio científico que respalde esas actuaciones, nosotros no nos vamos a oponer. El problema es por qué hemos llegado a esa situación. Suspender las clases en la Universidad de Granada afecta a muchas personas y luego indirectamente también no solo afecta a los estudiantes y al colectivo relacionado más relacionado con el ámbito de la enseñanza, ¿no?, universitaria. Es que hay luego pues también daños colaterales, ¿no? Y todo esto, pues insistimos, hubiera podido evitarse si hubiera existido un plan de actuación, un plan de contingencia que perfectamente pues tenía que haber estado en funcionamiento desde principios de septiembre.